Amigos, bienvenidos a Un Mundo de Economía, hoy jueves de nuestra sección de La Frontera, una economía viva. Vamos a estar conversando hoy sobre el sector ganadero en emergencia entre la escasez de gasolina y la pandemia en el contexto de esta región fronteriza del estado Táchira, puesto que actividades como que las que se desarrollan en la frontera pues tienen incidencia en el sector ganadero. En este momento precisamente de escasez de gasolina muy aguda, estamos en el inicio de la semana 8 sin gasolina en el Táchira, en el inicio no, estamos en la semana 8 sin gasolina en el estado Táchira y en medio de la pandemia. Para hablar de este tema está con nosotros Hayden Regalado Betancourt, quien es director principal de la Asociación de Ganaderos del Táchira, Asogata. Bienvenido, Hayden, es un placer tenerte aquí con nosotros hoy en Un Mundo de Economía. Bueno, muchísimas gracias, amigo Fidel. De verdad, en nombre de la Asociación de Ganaderos del Táchira, por siempre darnos este espacio para poder expresarnos y hacerle llegar a nuestros colegas productores y a toda la colectividad cómo la estamos pasando y cómo está la realidad en nuestro sector agropecuario. Así es, porque es un tema muy importante, puesto que estamos hablando de los productores de los alimentos que consumimos. Correcto. Los venezolanos, de la seguridad alimentaria tan cacareada por allí. Hayden, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, de FEDENAGA, a la que ustedes pertenecen, federación a la que pertenecen, el doctor Armando Chacín, señaló que en la actualidad, según FEDENAGA, solo es posible cubrir el 16% de la producción de carne bovina y vacuna de todo el país. Por el otro lado, indicó que el rebaño ha mermado porque no se ha podido realizar lo necesario para impulsar el campo, la agricultura y la ganadería. Hay muy poco ganado en el país, sí, asegura FEDENAGA. Preguntamos, ¿qué es lo necesario que no se ha podido hacer en el sector ganadero de producción? Bueno, pues es una realidad que todos la manejamos, que el sector agropecuario hoy por hoy está más golpeado que nunca, ¿no? El tema pandemia, el tema combustible y del tema país, que ninguno escapamos, nos ha afectado bastante. Esto ha traído como consecuencia la reducción de los rebaños, ya que los productores se ven en la necesidad de matar sus vientres, de llevar ganados a mataderos que no son exclusivamente para mataderos, para poder cubrir sus gastos personales, los gastos de la finca como tal y de los empleados. Yo creo que uno de los problemas más graves que tenemos es que no tenemos financiamiento. Los financiamientos para el sector pecuario están prácticamente frenados. Hay unos que otros bancos que pueden prestar dinero, pero unos tienen unos plazos muy cortos que de verdad no ayuda al sector agropecuario. Si nosotros tuviéramos esa ayuda financiera, yo creo que el cuento sería otro. Claro, hoy no vemos escasez en los anaqueles, por ejemplo, porque el poder adquisitivo del venezolano está tan diezmado que como no pueden comprar a como se compraba antes todos los productos pecuarios, pues vemos que en las carnicerías, en todas las carnicerías hay carne, en todos los abastos hay, en los supermercados tenemos queso, en los anaqueles, más bien el precio nos ha bajado por la falta del consumo de parte del venezolano. Sí, nosotros estábamos hablando aquí entre bastidores que el consumo de proteína en Venezuela llegó a estar en los años 90 por encima del promedio mundial de 24 kilogramos persona por año. Correcto. Y en Venezuela se consumían 28 o 29 kilogramos de carne. Decíamos 2010 estábamos en 14 kilos y en la actualidad en menos de 4. Exactamente, eso es básicamente la realidad del venezolano de hoy en día. En los años 90 el sector ganadero podía cubrir el 97% del mercado interno, sí, claro, de acuerdo con los datos, correcto, que se están manejando. ¿Cómo son esos datos? ¿Si hay algún dato particular en la actualidad? No, pues hoy lo que te digo es eso, o sea, lo que nosotros manejamos es que el consumo está tan bajo que tenemos más bien sobreoferta. Hay bastante carne, hay bastante queso, hay bastante leche en las calles y en los anaqueles, pero lo vemos es porque no hay consumo y es lo que está afectando el mercado. Si hubiese un consumo promedio, tuviéramos escasez, sí, claro. Si hubiese un consumo normal, como es a nivel mundial,
no pudiéramos cubrir la demanda. Correcto. Amigos, vamos a hacer un corte y regresamos en algunos segundos con Hayden Regalado, director de Azogata, hablando sobre nuestra temática de la actualidad del sector ganadero que está en emergencia por la escasez de gasolina y la pandemia. Ya venimos. Continuamos en Un Mundo de Economía en este mediodía de jueves conversando con Hayden Regalado Betancourt, directivo de Azogata, Asociación de Ganaderos del Táchira, hablando sobre la situación de actualidad del sector ganadero que está en emergencia entre la escasez de gasolina y la pandemia. Hayden, hablando de gasolina, el sector ganadero recibe solo 4% de los requerimientos mínimos de combustible. ¿Ah? El nivel crítico que desempeñan los productores agropecuarios en medio de la pandemia del coronavirus reporta el portal especializado Minuta Agropecuaria. Particularmente, ¿cómo están enfrentando ustedes los ganaderos la escasez de combustible, dado que en nuestro estado Táchira es uno que, por cierto, está entre los más golpeados a nivel nacional por la escasez de combustible? Hoy, esta semana, ya estamos en la semana 8 sin gasolina en el Táchira. Sí, bueno, Fidel, y a toda la colectividad, es un tema bastante pesado, ¿no? Para nadie, yo creo que nadie se escapa de las dificultades que hay para conseguir el combustible. Nosotros de la Asociación de Ganaderos del Táchira, pues hemos venido haciendo una labor de reunidos, trabajando de la mano con las autoridades competentes que manejan este tema del combustible. Ustedes son sector priorizado, somos sector evidente. Priorizado. Correcto, y entonces pues gracias a eso hemos logrado paliar un poco la crisis. Recibimos los productores socios de Azogata algo así como unos 40 litros de gasolina para nuestros vehículos a la semana. Pero tractores para las plantas eléctricas en las fincas, para las máquinas motoniveladoras, correcto. ¿Cómo hacen? Bueno, pues hemos estado también en reuniones con la gente del Ministerio de Minas, los permisos de combustible pico industrial, lo llamamos así, Ajá. que son los diésel que se vende directamente a las fincas, pues eso básicamente no ha parado. Sí ha disminuido la frecuencia y la cantidad, pero hemos venido trabajando y hemos venido paliando la crisis. Pero todo esto porque Azogata, de la mano de su presidente Edgar Medina, pues hemos venido trabajando bastante con las autoridades y reuniendo y explicándonos y hemos podido llegar a acuerdos donde el productor pues ha tenido un poco de ayuda en ese sentido. No obstante, pues igualito nos afecta, necesitamos más cantidad, necesitamos... Eso quería preguntarle, ¿cuál es el mínimo que ustedes requieren para poder funcionar? Yo creo que un productor, para poder trabajar. Yo creo que un productor promedio, para poder ir a sus fincas, hacer sus diligencias, hacer sus compras de insumos y no descuidar la unidad de producción como tal, yo creo que necesita un mínimo de unos 100 litros de gasolina diarias para su vehículo. Ya el diésel depende de la maquinaria que tenga cada quien en su finca y eso lo hace el Ministerio de Minas con sus inspecciones de la mano de las Fuerzas Armadas y ellos determinan qué cantidad de combustible tiene cada productor. Claro, hay productores que no tienen este permiso. Algunos no han podido llegar, algunos no han podido sacar su permiso, pero nosotros en Azogata hemos apoyado a los productores y hemos ayudado a que la mayoría tenga su respectivo permiso de combustible para el funcionamiento de la maquinaria agrícola a diésel. Esa es la función y la importancia precisamente de los gremios, ¿no? Sí, correcto. El apoyo de sus agremiados para ayudarles a gestionar, claro, digamos, la situación de manera que puedan ser productivos. Claro, en este sentido queremos hacer un llamado desde la Asociación de Ganaderos a las autoridades competentes en manejo del combustible de que ya va a empezar la época seca. Ya ahorita ha llovido, pero ya están mostrando indicios del ambiente de que viene la época seca y es en la época donde más combustible necesitamos, tanto gasolina como diésel, porque ahorita hay que empezar a bombearles agua al ganado, ahorita hay que empezar a manejar tierras, a arreglar terrenos, para sembrar pasto, para mejorar nuestros cultivos, para mejorar nuestra producción y es donde viene el requerimiento mayor de combustible. Hacemos un llamado a que se vayan poniendo los patines porque vamos a requerir bastante combustible para poder seguir nuestro trabajo, nuestro deber y nuestro sentido de vida, que es producir alimentos para el país. Así es, en el sector agrícola viene también el periodo de siembra. Correcto. ¿No? Y tienen que preparar las tierras y todo lo demás. Muy importante porque si este tipo de actividades no se pueden desarrollar, entre otras cosas, porque no se tenga gasolina, porque no tengan los insumos agroquímicos,
porque no tengan crédito para hacer el trabajo, precisamente, pues entonces, ¿qué van a sembrar, qué van a producir y qué vamos a comer los venezolanos? Es una pregunta que queda en el aire. Amigos, vamos a hacer un corte leve, algunos segundos, y regresamos con Hayden Regalado, directivo de Azogata, conversando sobre la actualidad del sector productor agropecuario. Ya venimos. Continuamos en Un Mundo de Economía con Hayden Regalado, directivo de Azogata, conversando sobre la actualidad del sector ganadero del Táchira y de Venezuela, y por extensión del mundo. A ver, Hayden, hay un tema que tiene muy inquieto a mucha gente, que ha sido algo bastante polémico en los últimos días, y es el tema referido a unas exportaciones de animales en pie, o sea, de animales vivos, venezolanos, exportaciones venezolanas autorizadas por el gobierno hacia el país de Irak. Hubo ya una primera exportación de este tipo de, digamos, de producto, animales en pie, ganado, en plena crisis alimentaria y evidentemente teniendo el mercado nacional abastecido, pero en las condiciones que hemos estado nosotros discutiendo, de un consumo que está por el suelo por la caída del poder adquisitivo del venezolano, dada la larga hipercrisis que estamos viviendo. Correcto. ¿Qué nos puedes comentar tú como directivo de Azogata o como productor ganadero independiente al respecto? ¿Cómo tomaron ustedes los ganaderos el anuncio de exportaciones de ganado en este momento? Correcto. Bueno, eso es un tema que ha sido bastante trillado estos últimos días, ¿no? Hay unos que dicen que sí, otros que no, pero sí, muy polémico. Ha sido muy polémico porque lo han politizado mucho. Nosotros como gremialistas y como productores no podemos caer en esto. Nosotros tienes que ser objetivos. Tenemos que ser objetivos y velar porque nuestros agremiados tengan beneficio. ¿Qué pasa con esto? Para nosotros yo creo que ha sido, el tema ha caído muy bien porque nos abre nuevos mercados que nos puedan ayudar a dar un oxígeno ahorita a los productores que nos hemos visto bastante agraviados por la crisis. Ahora bien, hay que poner puntos sobre la mesa y por eso Azogata también hace un llamado a las autoridades competentes, sanitarias, de exportación y gobierno nacional como tal, a que hagamos mesas de trabajo si se planean hacer más exportaciones. De este tipo, ajá. Sí. Por la exportación que se hizo, yo le aviso a la gente, porque por ahí salió un artículo que el mercado queda desabastecido. Que nos quedamos desabastecidos, que no teníamos hambre porque no hay carne. No. Una cantidad de cuentos. La cantidad de ganado que se sacó, o sea, que se exportó, fueron 1.000 toros cebados y 4.000 mautes. Esto no viene a afectar más el mercado como tal. Como decíamos, el mercado está abastecido por bajos consumos o por lo que sea, pero el mercado está abastecido. Aun cuando la producción es muy baja. Aun cuando la producción es muy baja. Pero ¿qué pasa con esto? Esto nos abre un mercado nuevo. De repente los productores que han tenido la oportunidad de que se les comprara ganado, mejorar sus fincas. Ahora bien, se habla de que van a tener la oportunidad de reinvertir. Sí, claro. La gente tiene que entender que al productor, al vender mejor su ganado, tiene la oportunidad de reinvertir más ganado en su finca, producir más y mejor. Ahora bien, se habla de que ese ganado se pagó a 0,90 centavos de dólar. Eso no es lo mejor. No es el precio. No, para el mercado internacional, no. No. Por lo menos yo como productor exigiría que si me van a comprar un ganado que va a ser exportado, eso es un negocio donde están ganando muchas personas, que yo también tengo que ganar ahí. Obvio. Yo no puedo vender a precio que está a nivel nacional, que estamos trabajando a pérdidas y ellos lo vayan a dar a nivel internacional. Si quieren que nosotros colaboremos o que estemos prestos a unas exportaciones, tienen que tomar en cuenta el precio internacional y eso traería como consecuencia que todos vamos a producir más y mejor. Y eso no va a decir que es que el precio en el mercado nacional va a subir. Claro que no, porque en el mercado nacional la carne tiene un precio y en el mercado internacional tiene otro precio. De eso es que estamos hablando. Correcto, y nosotros por lo menos... Entonces el mercado nacional no se ve afectado por precios. No. Ni tiene tampoco por qué verse afectado por oferta. O sea que para se va a ir la carne para
para otros mercados. No, para nada, porque se está hablando de la exportación, es del excedente. Correcto. De lo que... si hay exportación va a haber reinversión y va a haber cada vez más animales, más cantidad de producción. Sí, estamos de acuerdo y hay que hacerlo. Abrir esas puertas, sea como sea que se hayan abierto, abrir una puerta al mercado internacional es un éxito para los productores. Exactamente. ¿Tiene Venezuela la capacidad para potenciar la producción para la exportación? Sí, claro. En este momento no tiene la producción, pero ¿la podrá tener en el futuro? Ahorita no tenemos el ganado como tal, o sea, las cabezas de ganado para abastecer un mercado nacional normal, con un consumo normal, e ir al mercado internacional. Pero lo potencial que tiene Venezuela es impresionante. Nosotros estamos por encima de muchos países porque el nivel de la climatología de nosotros nos permite producir a bajos costos todo el año, comparado con otros países que tienen que cuidarse de las estaciones. Correcto. ¿Y tenemos las tierras? Nosotros tenemos las tierras. Y aparte de eso tenemos el potencial humano, que somos nosotros los productores, que estamos dispuestos a seguir hacia adelante, a producir, a no irnos de Venezuela. Nuestra meta es producir, porque nosotros nos debemos es al consumidor. Es nuestra razón de ser, son nuestros clientes. De hecho, ustedes como gremio y los productores, los ganaderos que siguen en el país, siguen apostando al país pese a las dificultades y a las circunstancias que se tienen. Sí, claro. Eso hay que tomarlo en cuenta. Totalmente. Nosotros apostamos a producir en Venezuela, a que nos quedamos en Venezuela y que no hay mejor país del mundo que nuestro país, donde hemos crecido, hemos mejorado, nuestras familias de generación en generación han pasado por el campo y cada vez hemos estado mejor. Además, con esta crisis que tenemos hoy por hoy, que nos ha afectado muchísimo, yo creo que uno de los sectores que está todavía de pie, digamos al bate, somos nosotros los productores agropecuarios, y es por la vocación que hay en Venezuela y es por las ganas de echarla hacia adelante lo que nos mantiene en pie y produciendo. Y los venezolanos y los consumidores tenemos que agradecerles a ustedes el trabajo que llevan adelante pese a las dificultades, porque efectivamente los alimentos que tenemos es gracias al esfuerzo que ustedes están haciendo. Bueno, Regalado Betancourt, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber atendido nuestra invitación. Un placer haberlo tenido aquí con nosotros. Y ustedes, amigos, muchas gracias por la atención prestada. Recuerden, cuidarse mucho en este contexto de la pandemia del COVID-19. Párese del lado de la acera donde está la gente que se cuida y no del lado de enfrente donde están quienes creen que esto es juego y se están exponiendo. Correcto. Que tengan todos buen provecho y la mejor tarde posible. Nos vemos mañana.